Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta sesión, a esta presentación. Soy Jennifer García Carrizo, profesora investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y voy a presentar algunos de los resultados que hemos obtenido en el proyecto de investigación con CIPA, cuyo objetivo es analizar cómo las tecnologías inmersivas pueden contribuir a mejorar la comunicación científica y fomentar la participación ciudadana en contextos educativos y culturales. Esta investigación parte de una idea muy sencilla, pero a nuestro juicio fundamental, y es que en los últimos años hemos asistido a una enorme evolución tecnológica. Sin embargo, disponer de tecnologías cada vez más sofisticadas no garantiza por sí mismo mejores procesos educativos ni una mayor implicación de la ciudadanía. Por ello, nuestro interés se centra en comprender qué condiciones hacen que estas tecnologías realmente aporten valor al aprendizaje y a la comunicación científica. Vivimos en una sociedad profundamente digitalizada. Las tecnologías inmersivas como la realidad virtual, la realidad aumentada, las experiencias XR están comenzando a incorporarse tanto en centros educativos como en museos, centros de divulgación científicos y espacios culturales. Y estas herramientas permiten, ¿no?, representar fenómenos complejos, visualizar aquello que resulta inaccesible, viajar virtualmente por diferentes épocas históricas o incluso comprender procesos científicos de una manera mucho más excepcional. Sin embargo, también observamos una cierta tendencia a pensar que incorporar tecnología equivale automáticamente a innovar, ¿no? Y precisamente es una de las cuestiones que quisimos analizar. ¿Realmente la innovación educativa depende de la tecnología o existen otros factores mucho más determinantes? El objetivo general consiste en identificar cuáles son los elementos que favorecen la participación ciudadana mediante estrategias de comunicación científica apoyadas en tecnologías interactivas e inmersivas, y nos planteamos dos objetivos específicos. Por un lado, analizar qué estrategias comunicativas se están utilizando actualmente instituciones educativas y culturales para fomentar esa participación, y por otro lado, construir un modelo teórico que permite orientar el diseño de experiencias educativas inmersivas basadas en evidencias científicas. Queríamos pasar del entusiasmo tecnológico a un modelo que ayudara a tomar decisiones fundamentadas, y la investigación se desarrolló en dos fases claramente diferenciales. Se realizó una revisión sistemática de la literatura y luego desarrollamos un estudio cualitativo utilizando teoría fundamental. Esta metodología nos permitió construir un modelo directamente a partir de datos obtenidos sin partir de hipótesis excesivamente cerradas. Realizamos varias entrevistas semiestructuradas con investigadores, docentes, especialistas en realidad virtual, gestores culturales y responsables de diferentes iniciativas de ciencia y ciudadanía a lo largo de todo el país. Y luego organizamos diferentes grupos de discusión con perfiles diferentes para contrastar y enriquecer los resultados obtenidos. El análisis siguió las fases clásicas de codificación abierta, axial, selectiva y, bueno, que son propias de la fundamentada. Una de la teoría fundamentada. Una de las fortalezas del estudio es precisamente la diversidad de perfiles. No solamente participaron expertos en tecnologías inmersivas, sino que también contamos con docentes de diferentes niveles educativos, responsables de museos, divulgadores científicos, investigadores en comunicación, y esta diversidad permitió obtener una visión mucho más completa del ecosistema. Además, el contraste entre perfiles hizo aflorar puntos de consenso muy interesantes, ¿no?, pero también diferencias de percepción que enriquecieron enormemente el modelo final. Los resultados fueron especialmente reveladores, ¿no? Quizás el primero y el más importante es que existe un consenso prácticamente unánime en que las tecnologías inmersivas son únicamente una herramienta, no constituyen un fin en sí mismas. De hecho, muchos participantes insistieron en que una experiencia tecnológica muy avanzada puede fracasar completamente si no se responde a una estrategia comunicativa adecuada, ¿no? Y en segundo lugar, otro gran resultado es la enorme importancia de la mediación humana. La figura del docente, del divulgador, del educador, pues continúa siendo absolutamente imprescindible. La tecnología puede facilitar el aprendizaje, pero difícilmente sustituye la capacidad de interpretar necesidades, adaptar el discurso, generar diálogo, ¿no? Y también encontramos que la narrativa resulta mucho más importante que el dispositivo utilizado, y que antes de preguntarnos qué tecnología utilizar, debemos preguntarnos qué queremos comunicar y para quién. Otro resultado especialmente relevante fue la importancia de diseñar experiencias participativas. No basta con contemplar un entorno virtual, sino crear actividades que permitan interactuar, tomar decisiones, colaborar con otras personas o construir el conocimiento. Y eso es clave, ¿no? Eso es mucho más valioso. Y finalmente, otro de los temas que vimos era la accesibilidad e inclusión, que aparecen de forma constante como condiciones imprescindibles para cualquier ecosistema digital de aprendizaje. En cuanto a las barreras, el estudio permitió identificar numerosas barreras. La primera no fue económica. Sorprendentemente, la principal barrera fue el desconocimiento. Muchas instituciones desconocen realmente qué posibilidades ofrecen estas tecnologías o continúan asociándolas exclusivamente con dispositivos muy costosos, y evidentemente aparecieron dificultades relacionadas con los costes de adquisición y mantenimiento. Muchos participantes describieron lo que denominaron el efecto de las gafas muertas, es decir, instituciones que adquieren equipos de realidad virtual que terminan almacenados pero no existe personal formado para utilizarlo. Y otra barrera importante es la investigación
la inestabilidad de las políticas públicas, los cambios constantes en las prioridades educativas que generan incertidumbre y dificultan la consolidación pues, de proyectos innovadores. Y además aparece una figura muy interesante que es la del mediador tecnológico, es decir, un profesional capaz de conectar las necesidades educativas con las posibilidades reales de la tecnología. Hay muchos participantes consideraban, ¿no? Además, precisamente que la ausencia de este perfil explica el fracaso de numerosas iniciativas. Partiendo de esto, bueno, es evidente, ¿no? Que los resultados tienen implicaciones muy claras para la educación. La primera es que las innovaciones educativas no consiste simplemente en introducir nuevas herramientas digitales. La verdadera innovación requiere diseñar estrategias pedagógicas. Las tecnologías deben responder siempre, además, a necesidades educativas concretas. No tiene sentido utilizar realidad virtual únicamente porque resulta llamativa. Y también resulta imprescindible formar tanto docentes como mediadores tecnológicos capaces de integrar esas herramientas de forma significativa. Y, por supuesto, cualquier propuesta debe diseñarse desde el principio pensado en la inclusión y la accesibilidad, pues ya que solo así podremos construir auténticos ecosistemas digitales de aprendizaje. Y nada, finalizar con 5 ideas principales. La primera es que las tecnologías inmersivas poseen un enorme potencial educativo, pero ese potencial depende completamente del contexto pedagógico en el que se utilicen. La segunda es que la mediación humana continúa siendo el elemento más importante del proceso educativo. La tercera es que la comunicación científica debe evolucionar hacia modelos mucho más participativos, donde la ciudadanía no sea únicamente receptora de información, sino también protagonista del proceso. Y la cuarta es que la accesibilidad y la inclusión deben dejar de considerarse elementos complementarios para convertirse en requisitos de diseño desde el inicio. Y finalmente, este estudio muestra que la innovación tecnológica no depende exclusivamente de disponer de las mejores tecnologías, sino de ser capaces de integrarlas dentro de estrategias pedagógicas bien diseñadas, centradas en las personas y orientadas a generar aprendizaje significativo. Y terminar con una idea que creo que resume el conjunto de la investigación. La tecnología no transforma la educación por sí sola, la transforma cuando está al servicio de las personas, del aprendizaje y de la comunicación. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario.